Les he pedido a algunos de ustedes que le pongan especial atención a esta presentación, porque en cierta forma representa lo que se está volviendo un océano azul en el campo del leasing. Y el tema que vamos a desarrollar ahora, que desde luego que me gustaría que fuera tan interactivo como los anteriores, se refiere a los recientes desarrollos en cuanto al renting y al negocio de flotilla de vehículos. Si ustedes leyeron El Quijote de la Mancha, ¿cuántos de ustedes leyeron El Quijote de la Mancha? ¿Todos? ¿Se acuerdan que los capítulos se iniciaban de cómo? Entonces, aquí están bien, de cómo las nuevas regulaciones, los desarrollos tecnológicos y las nuevas normas contables están revolucionando los modelos de negocio de las arrendadoras de vehículos. Y ese es el tema central para esta tarde, después del almuerzo, que esperamos que sea un buen compañero de la siesta. Los estoy invitando entonces a transitar una autopista donde vamos a pasar revista a la importancia del negocio del leasing y del renting y de los vehículos en nuestro portafolio. Volver a analizar, ya aplicado al negocio del renting, los cambios en el comportamiento de los clientes que inducen a cambios en la propuesta de valor. Compartir con ustedes el perfil general del negocio del renting en América Latina con base en la información que nosotros hemos podido recaudar, que es bastante interesante y novedosa. Y finalmente, referirnos a cómo los factores regulatorios, tecnológicos y contables están moldeando el futuro de este negocio. La primera pregunta, para que sigamos acostumbrados a nuestra plataforma de lo que yo llamo la formación de base de datos usando el Lego, es ¿qué porcentaje representan los automotores dentro del portafolio de sus compañías? Entonces ahí pueden contestar. Si es menos del 10%, la opción es A. Si está entre el 10 y el 30, la opción es B. Si está entre 30 y 50, la opción es C. Entre 50 y 70, la opción es D. Y E, más del 70%. Bueno. Ok. Miren cómo es. Interesante ver cómo hay compañías que oyen que la ganadora sea la que menos representa en vehículos, ¿no? Es bien interesante lo que estamos viendo aquí, que nos está diciendo, y tenemos pues obviamente el segundo lugar está en los que tienen más portafolio de vehículos. Me atrevo a decirle que a los dos les va a interesar mucho lo que vamos a ver, porque lo que vamos a ver va a ser una mezcla justamente de por qué aquí tenemos que orientarnos más hacia acá, y quizás, pero sigue sellando el segundo. Bueno, ahí vamos entonces. ¿Cómo ha evolucionado el negocio entonces de financiamiento de vehículos? La primera etapa fueron los préstamos con garantía prendaria de vehículos. No quiere decir que esta etapa se haya acabado. Muchos países siguen teniendo el sistema de financiación de vehículos usando la prenda como la garantía central. Y recuerden que les mencionábamos que en el caso de Brasil, la alienación fiduciaria, que es una forma mejorada de la prenda, está desplazando al leasing como la forma de financiar vehículos. En una segunda etapa entra el leasing financiero de vehículos. Y la verdad es que yo les confieso que cuando yo empecé en la operación de empresas de leasing, era lo que llaman los gringos un no-brainer. Los vehículos que nosotros, los activos en leasing que conocíamos mejor eran los vehículos automotores. Vivíamos en una época relativamente inflacionaria que hacía que todos los automotores ganaran valor a medida que pasaba el tiempo. Entonces era muy buen negocio y no teníamos que preocuparnos de temas de asset management en esa época, porque realmente todos los vehículos, era casi un postulado indiscutible, todos los vehículos se valorizaban. Y recuerdo que el primer trauma me dio hacia el año 90, cuando
en Colombia, que era donde yo funcionaba, se implementó la llamada apertura económica. Y la apertura económica implicaba que los vehículos que se ensamblaban localmente antes gozaban de una protección arancelaria, de un arancel del 200% sobre el valor FOB del vehículo. Entonces era claro que cualquiera que fuera a importar un vehículo lo tenía que pagar carísimo. Viene la apertura económica y se bajan los aranceles del 200% al 15%. Y se inundó el mercado de carros extranjeros. El primer efecto que eso produjo fue que el valor de mercado secundario de los vehículos que teníamos en portafolio en las compañías de leasing inmediatamente se bajó. Y entonces dejó de ser tan cierto el principio aquel de que el leasing financiero de vehículos era un no-brainer. Ya era necesario empezar a contratar gente de asset management para que nos ayudara a entender cuál iba a ser el futuro del mercado secundario y del valor del colateral que nos daba el vehículo. Pero era clarísimo que en esa época leasing financiero de vehículos era la mejor alternativa posible para nosotros, porque nos daba la mejor garantía, el mejor colateral, el más fácil de recuperar, el más fácil de vender. Entonces no nos tenemos que preocupar mucho. Por eso me llama la atención que ahora tengamos solo un 24% de los presentes con un portafolio mayoritario de vehículos. Indica mucho cómo ha madurado la industria y cómo se ha salido de las soluciones fáciles, porque lo fácil era hacer vehículos. Pero saliendo de las soluciones fáciles y siguiendo en el terreno de los vehículos, pasamos al tercer paso de la evolución. Y el tercer paso de la evolución ya consistió en financiar por leasing financiero flotillas de vehículos. Entonces ustedes llegaban donde los laboratorios farmacéuticos, llegaban donde empresas como Hewlett Packard, como 3M, que generalmente tenían una fuerza de ventas bastante amplia, que necesitaban dotar de vehículos, porque al fin y al cabo, hasta ahora tener carro propio es la aspiración de la clase media y el mejor mecanismo posible para poder movilizarse dentro de las ciudades. Entonces el leasing financiero de flotilla de vehículos se volvió, digamos, ese tercer paso en la evolución, que consiste, o que en cierta forma formó una de las fuentes principales de crecimiento del portafolio. Viene entonces ya a aparecer el cuarto eslabón de la cadena de evolución, y es el leasing operativo de flotilla. Muchos factores empiezan a determinar el surgimiento de esa figura, y de pronto no dejo ni siquiera que recupere su aliento Esteban, que acaba de sentarse, pero uno de los pioneros en transformarse en ese negocio fue justamente Leasing Bancolombia, cuando creó Renting, hoy en día Renting Colombia. Más adelante, si quieres, te pido que nos compartas la experiencia. Pero indudablemente, digamos, este proceso de ya no solamente ofrecer leasing financiero de flotilla de vehículos, sino pasar al leasing operativo, renting de flotilla, asumir ya la posición residual de los vehículos y empezar a mezclarle más servicios, nos lleva pues obviamente a donde estamos hoy en día en el nivel de la evolución, es el renting con servicios integrales de flotilla. ¿Qué está cambiando en la conducta de los clientes? Lo que estoy diciendo es una reiteración de lo que hemos visto en estos días. Los clientes posiblemente, y estamos hablando de un tema generacional, ya no están buscando tanto la propiedad. Y en una época las propagandas de radio y de televisión decían tenga carro propio. Era, mejor dicho, la forma de cumplir su sueño, tener carro propio. Hoy en día, y si vuelvo a repetir el cuento de Uber, yo creo que me sacan a patadas ustedes de aquí, pero hoy en día lo que la gente está buscando es resolver sus necesidades de movilidad por encima de la propiedad. En algunos lugares lo tenemos más marcado que en otros. Muchos de ustedes me dirán, hombre, lo que usted está diciendo no es cierto en Bolivia, no es cierto en Nicaragua, pero cuando estamos viendo en las grandes urbes latinoamericanas lo difícil que es moverse, el hecho de que muchas ciudades apliquen el principio de, en algunos países llamados el pico y placa,
o el control de placa par o impar para poder circular. Todas esas restricciones circulatorias nos empiezan a demostrar que existe un desafío mayor a ser propietario. Si uno, por ejemplo, analiza el comportamiento de los clientes en Ciudad de México cuando se impuso por primera vez el sistema de restricción de tránsito por el número de la placa y que después imitaron otras ciudades, como fue el caso de Bogotá, pues se encuentra uno que la clase media lo que decidió hacer fue comprar carros, uno de placa par y otro de placa impar, para poder, digamos, neutralizar la medida. Y obviamente el objetivo de la medida era que circularan menos carros, por lo cual, desde luego, la intención de la medida no se produjo. Todo esto era porque era más práctico tener la propiedad que tener soluciones de movilidad. Los cambios en la conducta de los clientes, de alguna manera lo hemos insinuado, pero es muy importante tener en cuenta, y lo voy a decir sin complejo porque ya los he visto a todos ustedes, no hay de aquí ninguno de la generación Y. ¿O me equivoco, Steven? ¿No tanto? ¿Estás un poquito más arriba de la generación Y? Tal vez eres la excepción que confirma la regla. Porque hasta Susana nos confesó que ya no era de la generación Y, ¿no? Todavía Susana está un poquito entre los baby boomers, que podemos ser Luis y yo, ¿no? Y la generación X, ¿no? Pero realmente la generación Y es aquella que creció con el iPod, con Windows, con YouTube, con Google, con Twitter y con Facebook. Y la generación Z, que es la que viene atrás, esta generación lo único que hace es esto. Y ustedes lo ven todo el tiempo. Texting, 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 texting. Es lo único que hacen. Entonces, naturalmente, estas dos generaciones son las que constituyen demográficamente la demanda por leasing hacia el futuro. Ahí es donde están nuestros clientes. Ya nosotros los viejitos no somos tan importantes, son los que vienen detrás. Y autogol, ¿sí? Hay mayor acceso a la información de los clientes. Gracias a lo que Roberto nos explicó muy bien esta mañana, que es el Big Data. Todo este tema de estar uno con la posibilidad de capturar información en cualquier lugar del mundo sobre cualquier tema. Naturalmente eso es uno de los temas que cambia el comportamiento de los clientes. ¿Qué más ha cambiado los comportamientos de los clientes? Ya nos lo decía Gabriela esta mañana, cuando lanzan el Cyber Monday. Ayer en la China era el Día de los Solteros, Singles Day, que también son compras por Internet. Y se dispararon las compras por Internet. La gente pasó de la compra presencial, donde yo iba entonces a comprar el vehículo, donde el concesionario, como les conté el cuento, al mundo en el cual yo puedo preordenar mi vehículo, entrando a un website, eligiendo el color, eligiendo sus aditamentos, eligiendo el tipo de llantas que tiene, y me mandan un email diciéndome su automóvil está listo en tal parte, recójalo. Acabo de recibir un text message donde me dice que en el Apple Store hay un nuevo aparato esperándome. No sé qué pidió mi señora, no tengo ni idea. Pero ahí acabo de recibir. Entonces, estamos hablando de la precompra online. Entonces, los vehículos ya se están precomprando online. Y obviamente, el punto al cual ya se está llegando en algunos puntos es a la compra online. Ya compro el vehículo y me lo llevan. Ya hay algunas empresas que tienen eso. No existen, son distribuidores que tienen, digamos, la concesión dada por el fabricante de vehículos, pero que no tienen realmente una inversión fija en inmuebles grandiosos donde tienen toda la sala de ventas de vehículos. Eso ya no lo tienen. Ellos simplemente tienen un acuerdo con la fábrica, un portal muy bonito en Internet. Se encargan de que la fábrica produzca y aliste el vehículo que elegiste tú por Internet y te lo mandan en un camión a tu casa. No tienes que pasar por ningún concesionario. Y eso ya está sucediendo aquí. Entonces, obviamente, todo esto genera una cantidad de cambios en la conducta de los clientes. ¿Cómo está resolviéndose entonces la movilidad hoy en día? Una de las primeras aproximaciones fueron
precisamente los esquemas de uso compartido. Zipcar fue la primera. Zipcar es una compañía cuya oferta es vehículos por horas y casi que vehículos por trayecto. Entonces lo que tú necesitas simplemente es abrir tu aplicación de Zipcar y decir dónde está el vehículo más cercano. Te mandan entonces un email con un código de barras. Con ese código de barras lo pasas por un lector que tiene el vehículo. Obviamente te están diciendo dónde está y te da el mapa por satélite a donde tienes que caminar para llegar. Ahí el lector de código de barras te abre el vehículo, las llaves del vehículo están adentro, prendes el vehículo y vas a donde quieras ir. Lo utilizan mucho en California. Siendo tal la amenaza para las empresas de alquiler de vehículos, entonces Avis decidió comprarla. Entonces Zipcar es hoy en día parte de Avis. Por lo que parece, el objetivo de Avis era comprarla para asfixiarla, porque no se ha vuelto a saber mucho más de Zipcar, como sí se oye mucho más del que viene. Mi favorito, Uber. ¿Okay? Recuerden que Uber no está solo. Al lado de Uber hay otra aplicación que se llama Lyft y hay otra en la China. ¿Te acuerdas cómo se llama, Roberto? Rafael, ¿Sí? disculpa, acabo de recibir un mail de Uber diciendo que lanzaron Uber Pets en São Paulo. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí. Así que ya puedes transportar a tu mascota. A mi mascota. Sí, en São Paulo. Fíjense ustedes cómo la tecnología nos genera ese tipo de situaciones. Y el otro elemento que a veces se nos olvida, pero que es muy importante para nuestro negocio, es el transporte público. Cuando ustedes van a Europa, no tiene sentido que piensen ni siquiera en Uber. El transporte público es tan eficiente. Inclusive en el área de Manhattan es más práctico, si van a Manhattan o a los suburbios de Nueva York, es mucho más práctico el sistema de tren que buscar un Uber o cualquier otro tipo de transporte. Entonces, realmente el transporte público primero tiene la ventaja de que puedes volverse más eficiente en la medida en que las coexista con estas otras formas de movilidad. Y eso es interesante porque sirve también para los que están preocupados de la planeación urbana. En cierta forma, este puede ser uno de los esquemas que modelen nuestra estrategia desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, si estamos pensando en eso desde nuestros valores. Bueno, aquí creo que la Firmina habla por sí sola. Mafalda y el papá de Mafalda pues es el prototipo de la clase media. El señor con su Citroën viejo, ¿no? A quien su hija pues realmente no le tenía mucho respeto, ¿no? Pero digamos que nosotros trabajamos, hoy por hoy estamos trabajando para darle el carro al de la clase media, al empleado de segundo nivel en un banco que está relativamente recién casado y que necesita conseguir un vehículo. A ese le estamos financiando su carro propio. Era su aplicación. Y por lo menos ese fue mi caso cuando yo empecé. La segunda opción, que está en vía de extinción, era lo que tenía mi abuelita. Driving Miss Daisy. Claro, aquí que la diferencia fue que Morgan Freeman se enamoró de la viejita y entonces, o la viejita se enamoró de Morgan Freeman. Entonces la cosa se volvía más delicada porque había un tema de diferencias sociales. Pero el tema es el carro propio con chofer para los ricos. Y todavía nosotros tenemos ese esquema cuando pensamos en cómo vamos a favorecer el retiro de nuestros viejos. Sucede mucho con expatriados como yo, que salimos de nuestro país donde estamos acostumbrados a tener eso, los viejos con las muchachas, con los choferes. Eso aquí en los Estados Unidos no existe. Entonces uno dice, bueno, de pronto, cuando yo sea viejito, me voy a retirar a Colombia porque ahí tengo la posibilidad de tener chofer, ¿no? Y tener una muchacha que nos va a atender. Alguien me dijo, I got news for you. That's not going to happen with you. ¿Sí? Pasó con tus padres, no pasa contigo, ¿no? El carro propio con chofer para los ricos está en este momento siendo sustituido por carro ajeno con chofer para la clase media. Y nuevamente, ¿quién es ese? Uber. Yo lo llamo y me llega mi Morgan Freeman. Claro, yo no soy Miss Daisy, ¿sí? Pero llega, me busca y me deja en el sitio y no tengo que preocuparme por darle de comer, ni porque se emborrache,
porque en el otro caso le toca a uno darle de comer mientras uno está en la fiesta, ¿no? Y se le parte uno el corazón cuando a las 3 de la mañana uno sale y el chofer está esperándolo y tiene que dejar el carro, guardarlo en el garaje de la casa y después buscar un transporte público que lo lleva al otro extremo de la ciudad a las 4 o 5 de la mañana. Entonces uno dice, qué malo soy, ¿no? ¿Sí? Esto nos permite ser menos malos, porque ya no vamos a necesitar dejar a esos pobres seres humanos en ese ambiente tan difícil. Y el otro tema que está sucediendo es que los carros ambientalmente limpios, lo cual incluye los carros electrónicos, son los que están prefiriendo en este momento los jóvenes. Flavio ayer nos mostraba, dentro de una de las filminas que pasó más rápido, que desgraciadamente le recortamos el tiempo porque no pudo detenerse en ellas, pero nos mostraba cómo Tesla es una de las empresas que tienen más futuro en este momento. Y Tesla es una compañía dedicada 100% a la fabricación de carros electrónicos. Entonces, por ahí se nos está viniendo también un interesante futuro. ¿Qué está trayendo la tecnología? Uber ya tiene, y ustedes pueden ver varios videos de cómo Uber tiene el carro sin chofer. Google, perdón. Está la obsesión con Uber, que Google tiene el carro sin chofer y funciona perfectamente. Alguien decía, no, pero ¿cómo va a ser posible? Esto se va a llenar de accidentes. Bueno, por el contrario, las compañías de seguros están en este momento paniqueadas, porque aparentemente la tecnología ya ha demostrado que vehículos sin chofer reducen la siniestralidad en más de un 90%. Por lo cual, si la siniestralidad se reduce tanto, pues ya no van a vender muchos seguros, porque la gente no va a comprar seguros si no hay accidentes. Y el tema está de verdad volviéndose un tema crítico para las aseguradoras. Uno dice, bueno, esto es buenísimo para todos, no va a haber accidentes. Y el otro tema que se presenta paralelamente es, mientras van creciendo más las flotas de automotores en las ciudades, necesitamos más infraestructura. Nuevamente, vayan ustedes a Sao Paulo, vayan ustedes a Ciudad de México, vayan ustedes a Bogotá, vayan ustedes a Lima, y seguimos hasta San José, en horas pico es imposible de transitar. Y lo que está sucediendo es que no tenemos suficientes obras de infraestructura. Se calcula que ya habiendo carros sin chofer y que con estas soluciones de movilidad va a reducir el número de automotores en las calles, pero de todas maneras la infraestructura tiene que seguir creciendo, no solo en cantidad, sino en calidad. Entonces, por un lado, las vías en concesión, porque ya el Estado ya se convence de que es más eficiente hacer una tercerización de la construcción de vías y de la administración de vías, entrega las vías en concesión, sino también a través de los sistemas inteligentes de transporte, donde a mí me llamaba la atención ahora que estuve en Buenos Aires, cuando uno pasa por los retenes para pagar el peaje, pues hay que parar y hacer una cola gigantesca que es totalmente ineficiente. En los Estados Unidos, aquí cuando ustedes pasan, los que van a ir a Sogras, se van a dar cuenta que van a pasar 2 o 3 peajes, mejor dicho, no se van a dar cuenta, porque los pasan y lo que pasa es que el lector va a cargarle o a la placa del automóvil rentado que tienen ustedes, o al transponder que uno tiene metido en el carro. Entonces ya el sistema de transporte inteligente está existiendo. Lo mismo que los sistemas de seguridad. Y lo que se llama tránsito inteligente, que es una figura que por ejemplo implementaron en Estocolmo, que consiste en que para racionalizar el uso del espacio público, el Estado no prohíbe que los vehículos entren a la ciudad, sino que les carga un peaje altísimo después de las 4 de la tarde. Tú quieres ir con tu vehículo al centro de Estocolmo, puedes ir, no tienes ningún problema, pero te vale alrededor de unas 100 coronas suecas, que es mucho dinero. El solo entrar, porque hay uno de esos sensores que te detecta y te carga tu tarjeta de crédito el valor de ese peaje por usar el espacio público del centro de la ciudad. Entonces, ¿qué implica esto? Ha implicado necesariamente que las empresas de leasing y de renting han tenido que hacer cambios trascendentales en su propuesta de valor.
y están migrando de ofrecer solamente financiación, como lo decíamos al principio, a una solución integral de vehículos que acapara la cadena de abastecimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo lo que Flavio decía ayer en cuanto a cómo los servicios se van acumulando, todos lo entendíamos más en el terreno de la tecnología, pero realmente se aplica mucho y crecientemente al terreno de los vehículos. Cuando uno empieza a mirar empresas como LeasePlan, que son, digamos, los pioneros, en este momento es la empresa de flotilla más grande del mundo, LeasePlan predica que ellos cobijan casi toda la cadena de abastecimiento de los vehículos. Digo casi toda porque lo único que no cobijan es la manufactura, ni la distribución. Son dos etapas que no. Pero a partir del proceso de compra, la propuesta de valor de las compañías de renting como LeasePlan empiezan por ahí. Nosotros ponemos toda nuestra poder de negociación al servicio de nuestros clientes, dándole el beneficio de los descuentos masivos que nosotros podemos obtener porque somos un gran comprador de vehículos. Y de ahí en adelante nosotros nos encargamos de entregárselo, de administrarlo, de seguir el ciclo de vida del activo que muy bien explicaban Ian y Juan el primer día a los que nos fueron infieles. Esto entonces es lo que está sucediendo como propuesta de valor. Hicimos un censo general de quiénes son los principales jugadores en esta figura del renting en América Latina, concentrándonos obviamente en aquellos que ofrecen soluciones de servicios integrados, que han ido mucho más allá del financiamiento. Y en México localizamos a empresas como Ariza, G Capital Fleet, que fue la parte que adquirió Element Financial, Master Lease, que era una filial de General Motors que fue adquirida por Banregio hace varios años, Facilleasing, que como muy bien lo mencionó Luis, fue adquirida por el BBVA. Lo que Luis no mencionó es que el BBVA no entendió el negocio y lo está desmontando. No lo mencionó, pero lo sabe. ¿Sí? LeasePlan, que entró a México, 0 kilómetros. LeasePlan, interesantemente, fue hasta hace muy poco parcialmente propiedad de Volkswagen, y antes del escándalo de las emisiones, LeasePlan le vendió a unos fondos de capital soberano la empresa, uno de ellos el Fondo de Capital Soberano de Abu Dhabi. Y ALD, que es prima hermana de Pascal, ALD, que es parte del grupo de Société Générale Equipment Financing. Entonces, esos son los principales jugadores en México. En Brasil, interesantemente, tenemos varios jugadores que son, digamos, nativos. La primera de ellas es una empresa que se llama Localiza, muy conocida entre otras cosas por Bancolombia, porque Bancolombia tuvo la inteligencia cuando arrancó su modelo de negocio de aliarse estratégicamente con Localiza, y hoy en día parte de los servicios que presta Bancolombia siguen siendo bajo una licencia o franquicia de Localiza, ¿verdad? El rentadiario, que es la parte, y ese es interesante, por eso quiero que después Esteban nos comparta un poco ese tema. Después viene Locamérica, que es la segunda, y esa es parte del grupo Vale, ¿no es cierto, Juan? Después Ouro Verde, que es otra empresa muy interesante, igual que Unidas y JSL, Julio Simões Logística. Esas son, digamos, las empresas más importantes de renting en Brasil. En Chile tenemos empresas de renting ya de cierta tradición como Relsa, que es del grupo Yarur. Ustedes se habrán acordado, los que son reincidentes aquí, que Gonzalo Yarur venía con cierta frecuencia a nuestros congresos. SK Rental, que es Citgo Copper, y Tattersall, 3 compañías que son, digamos, de carácter privado, no vigiladas, pero que son muy fuertes en la prestación de esos servicios. En Colombia, los 3 principales jugadores son Renting Colombia, Rentandes y Equirrent. Para dar un paseíto por México, esta es más o menos la forma como está distribuida la torta. Ustedes pueden ver que G Capital, hoy en día Element, es el dominante individualmente, tiene el 22% del mercado, seguido por Ariza de México. Ariza es un grupo interesante, claro, lo que pasa es que fíjense que son los más viejos. A veces ser el más viejo, Luis, tiene sus ventajas.
A veces tiene sus ventajas, no siempre, ¿sí? Pero en este caso sí demuestra tenerlas. Ariza es una compañía interesante, pertenece a una corporación americana que se llama ARI, que pertenece a, o digamos que es la dueña de un conglomerado de concesionarios de vehículos llamados Holman Autos, y a la Corporación Zapata de México. Y es una compañía que tiene un buen crecimiento y que le ha ido bastante bien. Ahora fíjense que hay un 45% de otras empresas que han entrado al mercado, lo cual muestra poco a poco cómo esto, ya vamos a tener en unos años algunas que vuelven a salir, como por ejemplo ya Rendomóvil, cuando representa más del 2%, ya merece aparecer fuera del renglón de las otras. Pero es un negocio que está realmente creciendo. Calculamos que el portafolio de las compañías de renting es de 1.100 millones de dólares y que las unidades que están comprando anualmente son alrededor de 24.000 vehículos. Afortunadamente, pues México tiene una buena base de información, pero es muy interesante. ¿Qué hay en Brasil? En Brasil, como le decía, están estos jugadores y aquí tenemos naturalmente a Localiza como la dominante. Localiza representa el 8.1% del mercado, seguida por Locamérica, que tiene el 6.9%, JSL el 6.9% también, pero un poco más bajo, Ouro Verde el 5.7%, Unidas el 4.9%, ALD, que ya vimos que también está en México, el 3.6%, y hay otros igual, relativamente dispersos, que tienen más o menos el 64%. Pero estas compañías solas son interesantes de analizar y de examinar. En general, el modelo de negocio que tienen estas compañías, y por eso es interesante, y si pudiera yo pasarle el micrófono ahora a Esteban, sería maravilloso, es que hay dos modelos generales de renting. Uno es el renting y manejo de flotilla, digamos, de mediano y largo plazo, o sea, los que implican una permanencia en el compromiso del cliente. Y otras son el alquiler diario. Cuando tú tienes dentro de tu análisis FODA, entonces podemos ir pasando esto, cuando dentro de tu análisis FODA tú tienes debilidades para poder atender servicios como el del alquiler diario, pues mejor que lo tercerices, ¿no es cierto? Y no sé, Esteban, si nos puedes compartir algo sobre la experiencia de ustedes con respecto al manejo de la franquicia con Localiza y si es cierto lo que yo estoy pensando en este momento. Sí, Rafael, básicamente la lógica estratégica detrás de la relación con Localiza era complementar nuestra propuesta en el negocio de renting, reconociendo que arrendamiento con servicios para contratos de menos de un año pues no tiene mucho sentido, la lógica económica no da los números. De manera que inicialmente arrancó como un complemento a la propuesta y nos hemos encontrado un espacio interesante en la medida en que ese complemento a la propuesta nos abrió unos nichos de negocio interesantes en el mercado corporativo, compañías de seguros para carros de reemplazo, flotas de ejecutivos bajo el modelo de renta diario, porque lo que sí es muy claro es que las hipótesis iniciales de lo que podría llegar a ser el mercado tradicional de renta diario, que es usualmente asociado pues al sector turismo, en Colombia realmente no funciona. El sector turismo para el renta diario en Colombia es absolutamente marginal. Y obviamente ahí lo que hay es una oportunidad de desarrollo a futuro, pero principalmente el mercado se concentra en mercado corporativo. Y hemos logrado además incorporar el conocimiento de gestión de la flota asociado por supuesto al conocimiento del activo, también al manejo de la flota de renta diario, logrando digamos unas eficiencias y unos niveles de ocupación de flota bastante importantes. Nuestra flota de Localiza tiene niveles de ocupación en promedio superiores al 70%, que es un nivel que es comparable con la operación que tiene, por ejemplo, Localiza en Brasil. Claro, pues eso es uno de los temas interesantes. Y fíjense que dentro de ese mismo criterio de renta diaria, la forma como ellos miden su eficiencia son por las oficinas que tienen para capturar u ofrecer los servicios de renta diaria. Localiza tiene 104 oficinas, mientras la segunda, que viene a ser
Unidas tiene 46 y en tercer lugar Hertz. De ahí en adelante van todas para abajo. Y fuera de aeropuerto, pues también Localiza tiene 272, Hertz 61, Unidas 111. Entonces es bien interesante cómo ellos fijan, digamos, su fuerza comercial en el número de oficinas que tienen para capturar clientes. El otro tema, el preferido de muchos de los asistentes a este evento, es el ROE. Localiza arroja un 30.6% de rentabilidad, Ouro Verde un 10.9%, Locamérica el 8.2%, Unidas 7.1% y JSL también 7.1%. Es interesante, mientras vemos el tamaño de la flota, ¿no? El tamaño de la flota, Localiza tiene 125,000 vehículos y también en eso, pues, triplica al segundo, que es Unidas. No, perdón, el segundo es JSL. Pero entonces, aquí lo interesante, si ustedes comparan el tamaño de Localiza con lo que puede ser el tamaño de LeasePlan o el tamaño de ALD, ALD tiene más de 1 millón de vehículos y LeasePlan creo que está llegando a los 2 millones de vehículos en flotilla. Entonces ustedes ya pueden dimensionar el tamaño que tiene ese mercado. En Colombia, pues en Colombia, Renting Colombia concentra el 72% del mercado. El 9%, que es el segundo, lo tiene Rentandes y de ahí sigue, perdón, el 9% lo tiene Equirrent, que está en segundo lugar aquí, que también con Rentandes, obviamente este es un 9.1 y aquí tiene un 9.0, por decirlo así, entre Equirrent y Rentandes. De ahí en adelante ya lo que se ve es mucho más bajo, ¿no? Tenemos empresas como Renty Total, que es de la distribuidora de Honda, ¿no? Que en realidad representa una participación muy pequeña del mercado. SK Rental en realidad está más dedicada a maquinaria que a vehículos. Silvio Copper, o sea, es filial de la compañía chilena, ¿no? Chaidnem Hermanos es parte de lo que le quedó. Chaidnem era uno de los socios de Rentantes, pero le quedó todavía una división de alquiler de maquinaria. Ellos son representantes, entre otras cosas, de la línea Volvo de maquinaria en Colombia. Mare Auto es el concesionario de Avis en Colombia. Y en rentabilidades, Renting Colombia un 22.83% de ROE, la más alta. Equirrent 6.93%, Rentantes un 15%, Mare Autos perdió el año pasado, 32% negativo. SK Chaidnem 0.88%, SK Rental estaba en periodo preoperativo, por lo cual esa pérdida pues es un poquito atípica. Y Renting Total arrojó un ROE de 1.59, o sea que ahí definitivamente, como dicen, el outlier por lejos, no solamente por participación en el mercado, sino también por utilidades, es Renting Colombia. En Chile, aquí lamentablemente no tenemos cifras para comparar rentabilidad, pero estos son los tres grandes, Tattersall, SKC Renta y Relsa. Y en realidad, si uno se pone a analizar los servicios que ellos ofrecen, están ofreciendo, y parte de todos los listados, Ian ayer hizo un recuento de los diferentes servicios adicionales que se puede prestar dentro del ciclo de vida del activo. Ahí podemos ver entonces cuáles son los diferentes servicios que ellos ofrecen. Y ahí es donde hay campo para la imaginación que ustedes puedan tener, obviamente relacionados con la logística de los vehículos, relacionados con la cadena de valor de vehículos y demás. Tattersall ofrece el renta-car, el renta diario, ofrece el leasing operativa de flotilla y ofrece un servicio que es la división de carros usados. Es interesante anotar eso porque Brasil, por ejemplo, uno de los negocios fuente de rentabilidad para las compañías de renting es la venta de los vehículos usados, ¿no? Y en ese negocio, por ejemplo, Unidas generó más rentabilidad por venta de vehículos usados que lo que generó por el resto de las líneas. Eso habla un poquito de todo el tema que ustedes habían analizado antes de ayer cuando estaban en el foro de Asset Management. Lo que sabemos de Tattersall es que tiene un ROE del 13.3% porque publicó sus estados financieros, emiten valores en la Bolsa de Santiago. Pero interesante que esta división de usados, ¿no? Vendieron el año pasado 3.650 unidades
de vehículos usados y estuvieron un 16% por debajo de su meta. O sea que es muy interesante. Otro de los servicios que ofrecen es lo que llaman RentBack. Mientras LeasePlan, por ejemplo, le ofrece a los clientes el servicio de administración de su flotilla, no obstante no ser LeasePlan el dueño de los vehículos. Entonces LeasePlan le dice, tú eres un laboratorio farmacéutico, o tú eres una empresa grande, o tú eres un gobierno, una oficina de gobierno, yo te voy a manejar tu flotilla. Vas a entrar, digamos, dentro de todos los programas y beneficios que yo tengo, incluyendo meterle el sistema de rastreo satelital, el control de gasto de combustible, el programa de renovación de llantas, etcétera, etcétera. Pero no necesito que los vehículos sean míos, pueden seguir siendo tuyos. Tú simplemente me pagas a mí un honorario, un fee, por administrarte tu flotilla, pero yo no te lo voy a comprar. En Latinoamérica esa figura la hacen diferente, es un rentback. Tú tienes tu flotilla, entonces yo te compro tu flotilla, la incorporo dentro de la mía y celebramos el mismo contrato de renting que celebraríamos con alguien que viniera a comprar vehículos nuevos. Entonces Tattersall ofrece ese servicio, pero encontramos que varias otras compañías lo ofrecen. Inclusive Renting Colombia lo ofrece, ¿no es cierto?